por muchísimas razones. Me molaba, antes de todo, por ser italiano, en una época de decadencia de la Italia. Entonces, al lado de gente del tamaño de Berlusconi a nivel intelectual, tenemos a Umberto Eco, que salvaba de una manera u otra a nivel internacional por una cierta posición italiana. Un hombre de la Renacimiento, no sé cómo se dice en español, un hombre que sabía todo, del Renacimiento. Tocaba muchas historias. Y un hombre también que ha tenido mucho que ver con cosas que yo he vivido personalmente en los años 70 y 80 en Italia. Era un hombre ateo también, totalmente ateo, que si no me equivoco ha dicho muchas cosas, pero una cosa ha dicho, no creer en Dios no significa no creer en nada, significa creer en todo. No creo en Dios porque yo creo en todo. Y yo poder también firmar esta palabra de Umberto Eco, porque creo que precisamente de la misma manera. Y no creo que es una casualidad que esta frase me es tan cercano, porque este hombre ha sido de mi mundo. Este hombre, 20 años más que yo, él entonces muere a 83 años, yo tengo 63 años, y es un hombre que ha representado ya en los años 70, 80, un gran momento de Italia, que ha sido todos los movimientos estudiantiles en Bolonia, una ciudad que se encuentra más o menos a la mitad de Italia, mitad norte de Italia, y que ha representado durante mucho tiempo, ahora mucho menos, pero en su tiempo, una visión también social de la política italiana. El eurocomunismo de su época pasaba mucho por Bolonia, y entonces una continuación de Antonio Gramsci en muchos aspectos. Y revisando, esto fue la sorpresa ayer cuando he oído la noticia, me fue directamente a los periódicos italianos, que evidentemente de la noticia hacían titulares, porque es uno de los grandes, si no con Dario Fo y algún otro, que ha mantenido alto esto, la cultura italiana. Entonces son titulares en Italia, su muerte, y pues mucho necrología, y muchas veces pasa así, descubres la vida de una persona a su muerte, porque hay cosas de Umberto Eco, que yo conozco bien Umberto Eco, he leído dos por lo menos de sus libros, En nombre de la rosa, que creo que muchísima gente la ha leído, y El péndulo de Foucault también, pero me he dado cuenta que muchos de mis compañeros de mi quinta eran alumnos suyos y de mis grandes amigos. Y por cierto, pasado mañana estoy a Florencia actuando, y voy a encontrar aquí en Florencia muchas personas, amigos, y seguro que vamos a hablar de Umberto Eco, porque su mensaje político, su visión del mundo ha tocado a toda una generación. Para ponerlo así en plan muy fragmentario, nace en Alessandria, que es una ciudad norte de Italia, entre Génova y Torino, más o menos. Una ciudad burgués, tranquila, no muy grande, no sé, quizá Valladolid tampoco, más pequeño que Valladolid. Bueno, es una ciudad pequeña, pero que tiene una proyección de los dos lados, del lado de la Liguria y de Génova, y del lado también de Torino y Milano. Un brillante estudiante, y ya a sus 20 años, ya involucrado como joven profesor en este estudio del lenguaje, porque es un gran, se dice en italiano, en español, semiólogo, ¿se dice? Semiólogo. Esta cosa, yo soy totalmente autodictado en mi educación, porque vengo del mundo del circo, y en mi mundo nadie iba a la escuela. Una vez mi abuelo me ha dicho, si no estudias malabarismo, te vamos a mandar a la escuela. Y me dice, yo tenía 9 años, ¿sabes? Y dice, ¿sabes lo que te pasa cuando te mandamos a la escuela?
vas a acabar en una fábrica después. Y no, ya no vas a viajar y ya no vas a hacer actuaciones. ¿Y sabes qué pasa cuando la gente está en fábrica? Me dice mi abuelo. Y digo, no. Es que te van a encerrar en un almacén, algo así, y no vas a ver la luz del día durante 8 o 10 horas, todos los días. El susto que me había dado eso. Yo no voy a ir, pero no, nunca. Y entonces, bueno, todo esto para decir que mi educación me la he hecho, como mucha gente le dice, pues, por mi propia cuenta, y Umberto Eco ha sido instrumental para mí, para hacerme entender la importancia de las palabras. Es una grande emoción cuando seguramente pasa una vez en la vida de todos, te das cuenta que las palabras que tú utilizas sin conciencia de utilizarlo, en vez son cargados de etimología, de raíces y de todos, y que estas palabras tienen una historia también, no vienen así porque en realidad vienen una historia, tienen 2, 3 y muchos otros significados. Bien, el señor Umberto Eco era un genio de esto. Un genio de esto a la medida y un espíritu. Yo voy a hacer saltos mentales porque no podía hablar 10 horas del tema, pero lo quiero. Yo creo, de la misma manera que en Italia había un genio de los publicistas. Los italianos tienen mucha elegancia con la gráfica, la imagen, el comunicar de idea. Finalmente, Umberto Eco era un publicista de la filosofía. Es decir, utilizaba los mismos sistemas analíticos para hacer pasar conceptos y no vender una Ferrari o vender una cerveza. Yo conozco bien los publicistas, he compartido en mi vida momentos al lado y son grandes analistas, los mejores publicistas, son personas que conocen perfectamente la sociedad y utilizan un análisis increíble para vendernos nada, para vendernos mierdas. En mi opinión, un uso equivocado de grande talento filosófico y gráfico y otro. En vez que Umberto Eco ha utilizado este mismo talento, el conocimiento entonces del lenguaje, del contacto para hablar de ateísmo, por ejemplo, para analizar las relaciones humanas y por ser un gran publicista ha podido hacerlo en un lenguaje popular. ¿Por qué un libro se vende como El nombre de la rosa? Yo creo que están como 15 millones de ejemplares, una cosa, pero una barbaridad, igual como Harry Potter o por ahí, y una película de éxito con Sean Connery y todo. Si fuera un filósofo normal, el filósofo normal seguramente llegaba a sus ideas, pero con un lenguaje hermético, cerrado y solo abierto a unos pocos. Y entonces este hombre tenía esta capacidad, por ser buen publicista, de utilizar un lenguaje fácil, directo, boom. Y además mezclando ficción con filosofía. Entonces una historia de detective le gustaba mucho a Umberto Eco, Sherlock Holmes. Una especie de Sherlock Holmes del lenguaje. Entonces, con esta misma idea de conundar, de encontrar un argumento que hace que la gente te lea hasta el final, hasta la última página, y llegar hasta el final del libro, el libro era así, pero además había una dimensión filosófica, una dimensión religiosa, teológica y muchísima, y no solo en sus libros más conocidos, y también los otros. Pero donde su vida se cruza un poco con lo que yo he conocido. Está entonces bien en Bolonia. Por ser un lugar muy democrático y muy de izquierdas, y con un gobierno local bastante inteligente y abierto, el nivel de vida en Bolonia era, no sé, hasta hace ya años que no he vuelto, pero era de los más altos en Italia, un sistema sanitario que funcionaba hasta los años 2000, ahora no lo sé, pero era de puta madre, una educación en las escuelas que funcionaba muy bien también, y esto a base de la presencia de una universidad. Por cierto, aquí atrás, no puedo hacerlo ver hoy, pero bien se puede ver a la otra sala que hay atrás, tengo Laura Bassi,
el mismo nombre, pero nada que ver con mi familia, pero era la presidenta de la Universidad de Bolonia, donde él era docente, Umberto Eco, del siglo XVIII. Él era la primera y casi única mujer a ser presidente de una universidad en el siglo XVIII. Y tenía 6 hijos, pero además presente a la dirección del sentido de los cursos de la universidad y también dando cursos ella misma. Todo esto para decir que Bolonia tiene una larga y antigua tradición de un sitio abierto. Un sitio también anticlerical, fueron uno de los lugares donde han luchado más para no hacer parte de los estados pontificales. La historia de Italia antes de la unificación es una historia de lucha contra de un lado los austríacos, del otro lado el Vaticano, y bueno. Entonces, en esta Bolonia, este joven profesor llega en los años 70 y empieza a organizar los cursos de otra manera. Inventa lo que se llama todavía hoy el DAMS. El DAMS, a ver si me recuerdo, Dirección Artística, Artista Gráfica, Música y Espectáculo es en italiano espectáculo, la idea de poner una carrera que unifica los cursos de arte, que no es solo teatro, no es solo danza, no es solo hacer un curso global. Entonces ahí del renacimiento, la idea de, entonces un actor tiene también que saber algo de grafismo, tiene que saber algo de la filosofía, de la historia, y no solo estrechamente. Entonces esta idea del DAMS, y en el DAMS, en los años 70 y 80, pasa muchísima gente y muchos de mis amigos y personajes que después han dejado, alumnos entonces de Umberto Eco, que han dejado una gran presencia en la cultura italiana de hoy. Por ejemplo, Patrizio Roversi. Patrizio Roversi es el Buenafuentes, más o menos Buenafuentes de Italia, programas de televisión, presentador, humorista, monologuista. Y pasó como alumno del DAMS y alumno también entonces de Umberto Eco. Un carísimo amigo muerto hace poquísimo, unos años, 3 años, Frick Antoni, muy parecido a la movida en Madrid. Era un chico de la movida, tenía un grupo rock super heavy metal, pero poeta y con unas palabras increíbles, un texto de sus canciones que son increíbles. Intento recordarme uno de sus textos. En Italia no solo tiramos perlas a los cerdos, es una expresión de tirar perlas, margaritas aquí, pero bueno, perlas a los cerdos. Nosotros tiramos incluso cerdos a las perlas. Y después dice, en muchos países la gente sabe cuando toca fundos, como cuando se excava, como si se hace un agujero. Nosotros no, y nosotros seguimos pasando por debajo, porque se dice un barril, de excavar en un barril. Entonces nosotros seguimos cavando para encontrar siempre peor, y no sé, hasta llegar al centro de la tierra. Bueno, esto, Frick Antoni, lo que me sorprende es, y después otros, y la persona con la cual voy a estar martes en Florencia, también Sergio Bini, era en la película La vida es bella de Benigni, uno de los personajes ahí, y entonces él también fue un poco una sorpresa, no sabía que él había hecho esos cursos. Todo esto para decir que este hombre y el movimiento que ha podido crear de esta idea de abrir la arte a una cosa multidisciplinaria, y todo ha tenido muchísimo éxito y ha fomentado toda una generación de pensadores. Y no solo, eso a lo mejor el aspecto un poco provincial de Italia, y creo que España tiene algo de esto también. Cuando alguien tiene éxito al extranjero, entonces ya el éxito es multiplicado por 1000. Y entonces desde el momento que el Umberto Eco empieza a tener éxito y después al extranjero, que sus libros vienen traducidos en inglés, que después es una personalidad mundial, es premio de Asturias, no sabía del príncipe de Asturias, es
era tributario de la Legión d'Honneur, Legión d'Honneur de las Artes en Francia, también más alto honorificio en Alemania por las artes. Bien, la lista de sus premios son, el único que no ha tenido es el premio Nobel. Es una putada porque le han dado a Dario Fo y Dario Fo nunca ha escrito un libro. Dario Fo ha escrito algunas obras de teatro y han dado, y el Umberto Eco le ha pasado al lado del Nobel, pero pienso que con todos los premios acumulados esto era lo de menos. Entonces, un motor del pensamiento laico también. Un motor del pensamiento laico. Yo me recuerdo muy bien cuando sale el Nombre de la Rosa y él empieza en esto romance, toca algo de una famosa historia, verdad o no, no se sabe, pero de un libro perdido de Aristóteles que habla de la comicidad. El segundo libro poético que ha perdido. Algunos dicen que él nunca la ha escrito, Aristóteles nunca ha leído, otros dicen que sí, y que la Iglesia Católica se lo ha eliminado. Y ¿cuál era el tema de este libro? ¿Verdad o no? Era el tema conocido, era que la comicidad no era solo una arte menor, como era visto por el mundo católico, que que era una cosa extraordinariamente más profunda, más humana, más tal. Y entonces, toda la historia de esto medieval, de esto homicidio y tal, va alrededor de estos libros estoy hablando del romance este. Bien, no era solo importante el romance, el concepto que se podía ir contra el Vaticano en Italia en los años 70, y no solo reivindicaciones políticas, pero coger un tema teológico, analizarlo con la fuerza de un publicista como es, y con el espíritu analítico, ir a las contradicciones de la teología y básicamente mostrar que todo el edificio del poder del Vaticano en Italia y en el mundo, basado sobre unos textos teológicos pobres, un afán en esconder textos importantes, continuamente quemando libros en los siglos que no le interesaba a la Iglesia Católica, y entonces de quitar la aurea de grandes eruditos de la historia, grandes filósofos de la Iglesia Católica, siendo los que mantienen la filosofía de la antigüedad griego-romana y todo, y mostrar que son unos cutres. Y Umberto Eco la ha hecho esto. No lo ha hecho directamente, lo ha hecho al contrario, de una manera indirecta, por el éxito de sus libros, hasta el códice Da Vinci, el otro, de Brown, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? Sí, Dan Brown. No habría nacido, en mi opinión, si no fuera para el Nombre de la Rosa, porque ha abierto un filón literario para vender millones de libros. Se ve que la gente tenía ganas de leer cosas oscuros, la teología, pero más que el morbo de ver eso, al fin la gente tenía ganas de ir a los misterios del monoteísmo y desmontarlos. Umberto Eco era un maestro de desmontar las cosas, de poner A más B igual C, y de ponerlo de manera clara y con un lenguaje popular que la gente lo entendía. Y además reconocido por el presidente de los Estados Unidos con Umberto Eco, entonces un hombre internacional, entonces respaldando su actitud ateo para el pueblo italiano y mostrando que uno puede tener éxito y ser contra el Vaticano. Entonces, este aspecto, después no se va a hablar mucho en las necrologías que se ve, porque quizás no le interesa hoy en día a ciertas personas demostrar que él fue un líder del laicismo. Él ha abierto, en mi opinión, el camino también por lo que se llama los nuevos ateos, los neos ateos, gente como Richard Dawkins en Inglaterra y entonces un motor de cambio. Menos mal, después de 2 milenios con falsos mitos, en mi opinión, del monoteísmo, de reabrir todo y reintroducir una dimensión científica, analítica, dentro de un pensamiento teológico. Y entonces, por todas estas razones, vamos a hacer un grito católico para nuestro amigo Umberto Eco.
han seguido muy bien o no siguen muy bien la información, vuelvo a las 2, vuelvo a repetir todo por los fuera, si quieres volver. 2011, no me recuerdo qué fecha, pero bueno, era en 2011. No sé si era antes o después del 15M, es una buena pregunta esto, no me recuerdo, pero bueno, por ahí, grupo de jóvenes mujeres reivindican justamente una presencia feminista en la universidad, contra las discriminaciones, y según lo que dice la Rita Maestra, sin que nadie la había previsto, cuando se encuentran en la Universidad Pública de Somosaguas, que por cierto, este lugar es muy particular, porque al lado hay los Legionarios de Cristo, hay... vaya barrio. Y entonces estás reivindicando a nivel público, y después parece... Hostia, ahí hay una capilla también, en el movimiento, están en la plaza del patio de la universidad. Uno se recuerda que hay una... vamos dentro, entonces con la energía de la manifestación feminista, las chicas gritando y todo de manera, entra un grupo, parece 40 o por ahí, dentro de la pequeña capilla y hacen así. Salen todos, parece que el responsable del capelán o alguien de esta capilla, un hombre joven, amigo de ella, o por lo menos la misma quinta se conocía, la Rita Maestra, con el sacerdote que estaba ahí, vosotros no podéis hacer esto, fuera, y parece que llama a la policía, y la cosa va muy deprisa. En pocos días, 2 días o 3 días, ya saben quién son, coge ella y lo pone en la cárcel y todo. Bueno, una cosa, esto, parece titiriteros. Porque a los titiriteros es normal que se hace esto, que se detienen inmediatamente, pero unas chicas así, pobrecitas. Y entonces, ella empieza un recorrido jurídico de 5 años y llegamos ahora en estos días, al juicio. Son cosas que a mí me impactan mucho todo este tema, porque desde mucho tiempo mi personal lucha contra los clérigos y contra una visión cerrada del mundo monoteísta. Entonces había encontrado toda esta gente. En el 2011 yo continué a hacer lo que se llamaba los basibus, viajes en autobús para visitar los lugares de la corrupción, los lugares del obscurantismo cristiano. La idea era abrir un autobús, hacer pagar a la gente un billete colectivo y alquilar el autobús con el dinero que la gente me proporcionaba y sin hacerlo por lucro, llevar y descojonarse la risa frente a la cutrez de la corrupción y tal. Y en el 2011, también para decir, en el 2005, son años que yo he hecho estas cosas. En Barcelona hemos hecho contra la corrupción en Barcelona y yo tenía actrices en los autobuses como azafatas, como si fuera un viaje turístico y llevando a la gente a ver la mierda de una ciudad, pero en plan simpático y tal. Ahí es donde han robado 10 millones y ahí... Y una de las azafatas era una chica que ahora está conocida, Ada Colau, era del Brasil, sí, era del Brasil. Ella ha venido en mayo cuando se presentó con la Carmena aquí, antes de las elecciones, ha pasado al Teatro Mirador en el barrio, la encontró y ellos evidentemente se recuerdan perfectamente de los 2 meses que hemos pasado juntos ahí. Todo esto para decir que en el 2011 este enfrentamiento directo y tal, con la Iglesia, con el Partido Popular, con los fachos y todo, era mi pan. Y entonces, cuando les he sabido que yo pensé, ahí directamente hacer esto en una capilla, van a tener líos, pero bien, así una nueva generación de
de chicos y chicas se van a enfrentar contra el oscurantismo. Sí, porque si tú no lo vives, el enfrentamiento, tú puedes vivir en un país y ves la televisión, ves los partidos de fútbol, y si no dices nada que habla de laicismo, no te pasa nada. Pero si empiezas a pedir por qué hay 34 capillas pagadas por el Estado, por qué no hay, por ejemplo, mezquitas también, si hay la Iglesia Católica, por qué no hay los demás. Sí, la casilla, todas estas cosas. Entonces, cuando empiezas a ver esta cosa y cuando empiezas a hablar de esta cosa, te viene encima, y todavía hoy se ve unas hostias, pero las hostias valen la pena. Uno olvida que el Voltaire, que hoy en día el gran Voltaire y sus libros y tal, pero Voltaire ha salido de la cárcel durante toda su vida, 2 años en la Bastilla, que era el Guantánamo de la época, era la Bastilla, París, era el pijama, no le llamaba pijamas naranjo, pero casi. Y muchísima gente, pues, y otros, el pobre Giordano Bruno fue quemado por decir que había más planetas que solo la Tierra. 1560, la Iglesia Católica. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque él decía, porque además era un cura, Giordano Bruno, y decía, si había más tierras, y seguramente cada estrella, él decía, había un sistema planetario alrededor. ¿Cuántos Jesús hay? Porque el Jesús viene solo en nuestro planeta, entonces son maldichos los otros planetas y mal hacerlo, o cada planeta tiene su Jesús. Y esta idea que había, no uno, pero muchos Jesuses, esto fue la hoguera, esto fue directo a la hoguera. Porque después empezó a decir, si hay muchos Jesuses, ¿cuál es el más importante? Entonces, luchar contra esto, y además en una situación totalmente inocua, no es que ha dado una hostia a alguien, la Rita Maestra, entra así, la mayor parte así y sale, no veo que, pero no, hiere el sentimiento religioso. Artículo 524, lo sé porque me han echado encima por lo menos 7 u 8 veces. He ganado a todos, he ganado el último, 2012. El fiscal después la ha quitado, fue acusado por los mismos que acusan a Rita Maestra, abogados cristianos creo que se llama el grupo, por haber dicho que bajo la catedral de Santiago de Compostela había un lugar de culto de druidas. Muchos arqueólogos me lo han afirmado, entonces en una conferencia de Valladolid he dicho, sí, bajo la catedral, y se han ofendido algunos, me han denunciado, querelado por haber molestado el sentimiento religioso de un grupo de personas, y además es el apóstol de España, que ha llegado desde la Palestina en un carro de piedra. En mi opinión, el barco de piedra no ha superado la playa de Ashkelon, se ha quedado. Pero bueno, final de la historia, y he dicho todo esto y me ha caído encima esta gente. Entonces, cuando tú lo vives y después ves cada vez son muy agresivos, pero otra vez son bastante patéticos también, te anima. Y quizás te abre un pequeño local transformado en una iglesia con culto de pato, porque la verdad es que el génesis de esta cosa era para joder a los otros, pero de mi manera. Y sin ir en sus lugares. Entonces estoy aquí y pago el alquiler y digo lo que quiero. Y entonces la Rita Maestra muy bien y todo. Y pues la justicia es lenta, pero todavía más lenta con la corrupción. Es lentísima con la corrupción. Pero bueno, ella 5 años más tarde, ahora ya es la señora portavoz de Ahora Madrid y del ayuntamiento y tal, una carga política importante y tal. Y ya, antes tenía 21 años, ahora 26 o 27, y pues llega finalmente por esta cosa. Y ahí yo puedo decir algunas cosas. No me ha gustado del todo su actitud, lo siento de decirlo a la señorita Maestra, pero
Cuando ha ido una semana antes, y además, visto que ella es portavoz entonces ella tiene los contactos con los periódicos y periodistas, es su trabajo, y entonces ha filtrado una información que había ido a pedir perdón al arzobispo de Madrid. Nosotros católicos nunca lo hubiera hecho eso, al contrario, de ser orgulloso de defender la causa pública, orgulloso de haber hecho una manifestación totalmente pasiva, que tampoco han tocado a nadie y no han roto a nada, han entrado, han hecho así y han salido. Y además las mujeres tienen tetas, entonces no es su culpa. Ahí diciendo, yo lo siento, que no quería ofender, y ya está incluso. Ayer en su deposición, así, un momento diciendo, soy orgulloso de haberla hecho. Y inmediatamente después ha dicho, señor juez o señora, si hubiera sabido todas las consecuencias como ahora y esta cosa penal contra de mí, no lo hubiera hecho. Yo no he oído Voltaire decir esto. No está escrito en ninguna parte. Mi actitud era, mira, le hemos hecho una cosa totalmente pacífica. Yo pienso antes y pienso hoy que tener unas capillas pagadas del Estado en un Estado laico no es justo. Queremos, para nosotros no era ofender, era tirar la atención de toda la población sobre un hecho que no es incluso quizás tampoco constitucional hoy en día que se pagan esta cosa. Le hemos hecho de esta manera y la verdad es que podría volver a hacerlo. ¿Que le cae un año de cárcel? No lo creo. Incluso si lo había dicho de esta manera, porque si lo había dicho de esta manera, claro, así, y después le cae la gente en la calle, había manifestaciones, había una cosa, y entonces, ¿qué pasa con estas manifestaciones? Poniendo otra vez el dedo sobre la falta de laicismo, no solo en España, pero a nivel europeo, continuamente no hay este laicismo de cual se habla. Y entonces, para protegerse, quizás no ella físicamente, pero su puesto en el ayuntamiento. Porque si viene condenado, creo que hay como una obligación o algo, no sé si es sistemático, pero bueno, que no podía seguir siendo portavoz. Yo estoy diciendo cosas de cual no sé al 100% la realidad de la cosa, pero la sensación era esto. Y lo veo como un poco triste. Un poco triste. Enhorabuena, Rita Maestra, de haber hecho lo que ella ha hecho hace 5 años. Enhorabuena de haber participado en las luchas del 15M y de haber llegado y hacer ella y muchos otros que ahora Madrid gobierna ahí. Lástima que no lo hacen con todo el rigor que era necesario, pero bueno, están. Pero también lástima que ha perdido una ocasión de defender un pelín más el concepto laico y de haber perdido a lo mejor el contacto de verdad con sus electores, porque yo pienso que la gente que han elegido hubiera gustado oír esto. Al Partido Popular no, evidentemente, y podría haber enfadado todavía más toda esta gente, pero no son sus electores. Y si ella tiene un puesto y si ella está en el ayuntamiento, es porque la gente la han votado por estas ideas. Claro. Y este punto de hacer un paso adelante y como 2 pequeños pasos atrás, da mal sabor de boca. En una época donde continuamente hay estas historias. Entonces, otra vez, Rita, todavía el proceso no está acabado, entonces hago un llamamiento ahí por Vallecas y Teleca. No tener miedo, yo sé lo que se asusta uno sentarse en el banquillo, los jueces y toda la policía y todo, no es fácil, y además a 26 años tampoco es muy fácil, y tener estas contradicciones del poder político, pero tus electores te van a amar más si estás un pelín más orgulloso de lo que has hecho, porque puedes ser orgulloso de lo que has hecho. Y con esto